Y ya estaba con nosotros Alicia Contreras para revisar las noticias internacionales que comenzamos en Japón, porque sigue aumentando el número de víctimas fatales luego de este terremoto que se registró hace ya más de 24 horas. ¿Cómo estás, Alicia? Muy bien, Mati, así es. 18 muertos se registran en Japón, entonces después de este terremoto, 7.1 según las autoridades japonesas, 6.8 según el servicio de Estados Unidos. Y probablemente las imágenes más impactantes son las de este centro comercial que registra una explosión después de este terremoto y finalmente causa el derrumbe del lugar. Hasta ahora se habla de por lo menos 5 muertos debido entonces a este hecho y se cree que podría subir o aumentar este número de víctimas porque sigue las labores de rescate. Ayer hablábamos de lo destructivo que estaba resultando este terremoto para las normas de construcción que tiene Japón, que son muy similares a las nuestras porque somos países sísmicos. Y tú decías que era la profundidad y exactamente este epicentro fue a 10 kilómetros de la superficie y eso es lo que ha hecho entonces que tengamos estas imágenes y esta cantidad de personas fallecidas también. Exactamente, y el problema también de este terremoto superficial, hay que decirlo así, es que ocurre también en medio de una ola de calor en Japón, en vacaciones, una hora durante la tarde. Por ejemplo, en este centro comercial claro, había 3.000 personas adentro de este mall entonces. Ahora, también están investigando las causas de por qué ocurre esto, porque la explosión se registra cerca de una hora después del terremoto. Entonces también la pregunta es por qué no evacuaron más rápido a la gente, por qué había personas al interior de este centro comercial. Hoy hablaron la empresa dueña de este centro comercial y de hecho tenemos las siguientes imágenes donde se ve que ellos piden disculpas a la ciudadanía entonces a raíz de lo que pasó. Había, ya lo decíamos, 3.000 personas dentro de este centro comercial porque hay vacaciones en Japón y además también hay altas temperaturas en el lugar. Entonces, claro, el centro comercial funciona como un lugar adecuado para pasar el calor debido entonces al aire acondicionado. Este terremoto ocurre a las 4:27 horas de la tarde, con 27 minutos de el martes. Sonaron avisos de alarma entonces y el personal comenzó a evacuar a los clientes. Media hora después de este terremoto había todavía personas que estaban en la zona de estacionamientos y ya 50 minutos después entonces de este terremoto ocurre esta explosión que causa el derrumbe de este centro comercial. Había personas adentro y no se entiende entonces qué hacían en el lugar y esa es una de las preguntas que se va a intentar responder ahora. Es por eso que hacen esta conferencia de prensa, entonces la empresa controladora de este centro comercial piden disculpas y dice que están trabajando entonces con todas las autoridades pertinentes para determinar las causas y también porque sigue las labores de rescate. Se cree que todavía hay personas bajo los escombros y no se pierde entonces la esperanza de que puedan encontrar a sobrevivientes. Todavía está esta ventana entonces donde podrían todavía dar con personas con vida. Escuchemos lo que dijo entonces el presidente de esta empresa controladora de este centro comercial. La empresa se toma muy en serio este incidente, ocurrido en una de nuestras instalaciones. Brindaremos todo el apoyo posible a las labores de rescate, siguiendo las instrucciones de las fuerzas de autodefensa, los bomberos, la policía, los gobiernos locales y otras autoridades pertinentes. Nos disculpamos profundamente por haber causado este desenlace. Hacen entonces este gesto de reverencia para pedir disculpas entonces por lo que ocurrió en este centro comercial, pero no es el único, también hay una fábrica de papel que registró un derrumbe, ahí se cree que hay se habla ya de 5 fallecidos, pero también todavía se habla de desaparecidos que están buscando entonces entre los escombros y en total se habla de 18 personas muertas, es una cifra que ha aumentado a medida que pasan las horas y probablemente entonces en el siguiente balance de las autoridades que ocurre cerca de la noche de nosotros, entonces podría cambiar esta cifra. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a Medio Oriente porque
se reactivó nuevamente esta guerra entre Estados Unidos e Irán. Habían pausado entonces los ataques por parte de Estados Unidos durante este fin de semana. Estados Unidos al parecer quería volver a la mesa de negociación, pero ayer las autoridades estadounidenses denunciaron que hubo un ataque sorpresa de parte de Irán. Dicen que lograron interceptar todos los ataques, pero esto derivó en que también Arabia Saudita se uniera a los ataques estadounidenses. Específicamente atacaron zonas de Irak, pero a milicias entonces apoyadas por Irán. Y esas son las imágenes que ustedes ven en pantalla. Se habla de 20 muertos tras estos ataques. Y más aún, Donald Trump dice entonces que van a golpear muy fuerte a Irán, que ahora es su turno debido entonces a los ataques que se registraron ayer. Tenemos un completo informe de lo que ha ocurrido entonces en la zona de parte de Sal Emery. Estados Unidos e Irán vuelven a intercambiarse ataques tras unos días de tensa calma en los que se limitaron a intercambiar amenazas y sobre todo mensajes para intentar rescatar el memorando de entendimiento bajo colapso tras su firma a mediados del mes de junio. El ataque iraní contra una base militar de los Estados Unidos en Jordania no provocó víctimas, ya que sus misiles balísticos fueron interceptados por las defensas antiaéreas, pero sí provocó el malestar del presidente Donald Trump, que hoy ha avisado con ataques de represalia. En la misma noche que este ataque se produjo, Estados Unidos y Arabia Saudita atacaron a las fuerzas de movilización popular en Irak. Se trata de un ente que engloba a grupos armados en Irak e incluye, por supuesto, a milicias chiitas pro-iraníes. Estados Unidos afirma que es la respuesta a las decenas de ataques de estas milicias contra objetivos de Estados Unidos, pero sobre todo contra instalaciones de petróleo de Arabia Saudita. Un ataque causado al menos 20 muertos y también la amenaza de una respuesta de Irán. Dos países, Irán y Estados Unidos, que vuelven a la espiral de escalada, a la espiral de amenazas y ataques. En Irán, mientras que sigue la economía atravesando una situación crítica, de hecho, la inflación ya se acerca al 70%, el régimen iraní sigue firme en su exigencia de mantener el control del estrecho de Hormuz y no volver a la situación previa a la guerra iniciada el 28 de febrero. Para CNN, Sal Emery, Jerusalén. Bueno, vamos a ver cómo cumple su promesa Donald Trump entonces de atacar nuevamente a Irán y en qué se manifiesta esto. Vamos a cambiar completamente de tema, nos vamos ahora a Perú, que tiene nueva presidenta, ayer juró, y en medio de esto se están realizando las fiestas patrias en Perú. Entonces hoy la presidenta Keiko Fujimori estuvo en el desfile de las Fuerzas Armadas y más aún también fue declarada, reconocida como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Keiko Fujimori ya armó su gabinete juró ayer por la noche, entonces y se da inicio a su mandato de 5 años sin posibilidad de reelección. Están todos los ojos puestos entonces en la nueva mandataria, que es la primera mujer elegida por voto popular entonces para asumir en este cargo. Es un tema que vamos a analizar hoy en Conexión Global Prime, que Perú recibe Keiko Fujimori, porque hay que decirlo, recibe una economía en crecimiento, una economía estable, pero también la mayor preocupación para los peruanos es la situación de la seguridad, la delincuencia en el país, y de hecho ayer Keiko Fujimori prometió entonces utilizar a las Fuerzas Armadas para combatir la inseguridad. Jimena de la Quintana, nuestra compañera de CNN en español, está en Perú y nos envía un informe porque habló con varios peruanos entonces respecto de qué es lo que esperan de este nuevo gobierno de Keiko Fujimori. Pasemos a revisar su informe. No me falta un plato de comida, ni a mis nietos ni a mis hijos, pero eso se puede ir si no se gobierna bien. El día que conversamos con María Tito, Keiko Fujimori recibía sus credenciales como presidenta electa de Perú. Tito veía la transmisión en vivo del evento, sentada en el local que alquila y donde sirve desayunos y almuerzos a diario en el distrito de San Juan de Miraflores, uno de los más inseguros de Lima. Durante su campaña, Fujimori prometió orden. ¿Cuál es el problema principal que usted cree que tiene que atender el próximo gobierno?
primordial, la delincuencia, tanta gente que muere, inocentes, gente que es la impotencia, por ejemplo, de mí, ¿no? Como yo, como peruana, digo, trabajamos tanto para que vengan y en un día te desaparece. Este es para la sopa, acá está el caldo de gallina. Ajá. Y este es el caldo de mote, como le ve. ¿Qué es lo que cocina todos los días? ¿A qué hora se tiene que levantar? Yo me levanto 2 de la mañana para sacar el caldo y el de mote, la gallina, y los desayunos que prepara mi esposo para ir a trabajar. El pequeño puesto de Félix Loza, su esposo, está a pocas cuadras del local de María Tito. Tiene 65 años, 3 más que ella y una parte importante de su vida vendiendo en este mismo lugar. Este es ponche de habas. Bueno, este es el puesto de Félix. Félix tiene, me dijo, 10 años aquí, ¿verdad? Y a diario vende 300 de estos vasos y también estos panes, en este caso es una hamburguesa, pero la idea es que la gente que pase por aquí desayune antes de ir al trabajo. Como vendedor, como comerciante, ¿qué es lo que más le preocupa? Ahorita me preocupa, porque la pasada me han robado la vez pasada acá. Me robaron, me botaron acá, me pegaron. ¿Qué pasó? ¿Lo asaltaron? Me asaltaron. ¿Cuántas personas? 2 eran, con moto. María del Carmen, cliente de Loza, llegó como lo hace siempre a comprarle mientras conversábamos. Dice que tiene la misma preocupación. Lo más urgente es la delincuencia, porque todos estamos en peligro por culpa de los delincuentes, que les falta más resguardo policial. A las 11 de la mañana, luego de 6 horas vendiendo desayunos, Loza camina hacia el local de su esposa para ayudarla y seguir trabajando. Tienen 5 hijos y llevan 45 años casados. Yo trabajaba como ambulante en la calle, así, buscando mi carretita y todo. Pero ¿qué pasaba? Venían y me quitaban todo. ¿Le robaban? Me quitaban todo. Entonces ya para recuperar eso no podías. Ambos cierran antes del anochecer para minimizar el riesgo de ser asaltados. Como ellos, muchos peruanos han cambiado sus costumbres, rutinas y horarios en un intento de evitar la delincuencia. Si bien 2025 fue el año más violento, las cifras del Observatorio del Ministerio del Interior muestran que las denuncias por hechos delictivos se han reducido de 44.000 a 40.000 de abril a mayo de este año. Según la misma fuente, entre enero y mayo del 2026, las denuncias por homicidios se han reducido en 7% con respecto al mismo periodo del 2025. Tito y Loza no han sufrido la pérdida de ninguna persona en su familia, pero el crimen se llevó a los seres queridos de muchos otros. Jimena de la Quintana, CNN, Lima. A las 10 de la noche entonces vamos a analizar este tema en Conexión Global Prime. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a Nicaragua. Ya les decíamos que Ortega quiere y pretende mantenerse en el poder. Dijo que no va a haber elecciones en el país y de hecho presentaron una reforma constitucional para ampliar el periodo presidencial a 7 años y que sea renovable. También aspiran a vetar a la oposición. Se presentó este proyecto ante la Asamblea Nacional de Nicaragua, se presentó esta reforma a la Constitución entonces y se espera que pueda ser aprobado el próximo mes de septiembre. Ahora, este tema ha generado bastante controversia. De hecho, Estados Unidos dijo que no se va a quedar de brazos cruzados. Colombia, por ejemplo, el nuevo presidente Abelardo de la Espriella, que todavía no asume, dijo que va a romper relaciones con Nicaragua, pero hay otros presidentes mandatarios que tienen otra opinión. Por ejemplo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que cada país tiene su autodeterminación y decide cómo se organiza. Sigue entonces con los esfuerzos para mantener esta dictadura no solo de Ortega, sino también de su esposa Murillo. Se habla así, la dictadura Ortega-Murillo. Habló el presidente de la Asamblea Nacional y explicó más detalles de por qué quieren implementar esta reforma constitucional. Escuchemos. Las tensiones geopolíticas, las disputas por el poder, el control de los recursos estratégicos, la expansión de la violencia, las desigualdades, las crisis económicas, la volatilidad de los mercados energéticos, la imposición de intereses ajenos sobre el derecho de los pueblos a decidir su propio destino y la proliferación de las falsas verdades
configura un escenario internacional de creciente incertidumbre que exige redoblar los esfuerzos para preservar y fortalecer la estabilidad y la seguridad y la paz. Nos vamos ahora a México, donde la universidad más grande de Latinoamérica está en medio de una polémica por los buenos resultados del proceso de admisión. ¿Qué pasó acá? La UNAM, estamos hablando de la Universidad entonces Nacional de México, decidió ampliar el proceso de admisión e implementó un examen en línea. Sin embargo, llamó rápidamente la atención los buenos resultados en carreras bastante exigentes como Derecho y Medicina. Se aplicó para evitar fraudes, entonces se aplicó un sistema de inteligencia artificial diseñado entonces para detectar comportamientos sospechosos. En total, 158.000 estudiantes presentaron esta prueba. Sin embargo, entonces a partir del 16 de julio los resultados mostraron cifras inusuales y de hecho el subsecretario de Educación Superior calificó de atípicos estos resultados. Hubo un aumento anormal en puntajes casi perfectos entonces para carreras como Medicina y Derecho. Y en redes sociales, en TikTok y en Facebook comenzaron a circular publicaciones de estudiantes presumiendo sus puntajes y diciendo que habían utilizado ChatGPT entonces para responder a esta prueba de admisión. Ante esta crisis, entonces, la UNAM decidió frenar las inscripciones y anuló alrededor de 3.000 exámenes. Todavía esto está en proceso entonces de revisión. No se sabe si se va a repetir el proceso, pero claro, hay una polémica por el posible uso de inteligencia artificial en este examen de admisión a la universidad más grande de América Latina. Vamos ahora con una noticia del mundo del espectáculo, porque 4 mujeres acusan al actor y cantante Jared Leto de conducta sexual delictiva. Esto en un documental reciente de la BBC que recoge el testimonio de 10 mujeres. 9 de ellas hablan por primera vez públicamente y 4 lo acusan de conducta sexual delictiva. Estos hechos habrían ocurrido cuando Jared Leto tenía entre 30 y 40 años. Una mujer, por ejemplo, afirma que fue agredida sexualmente cuando ella tenía 17 años. Otra dice que tuvo relaciones sexuales con este hombre cuando ella tenía 17 años y él 34. Esto ya es claramente un delito. Esto es parte entonces de un documental de la BBC y el actor respondió en un comunicado, negó los hechos y dice que jamás ha agredido sexualmente a nadie en toda su vida. Vamos a terminar Conexión Global con estas imágenes que nos llegan desde Polonia, la estatua de la Virgen María más alta de toda Europa. Solo falta una cosa, la bendición, que se va a realizar el próximo 15 de agosto. Tiene una altura de 55,6 metros, entonces va a ser la imagen mariana más alta de Europa. Va a superar, por ejemplo, al Cristo Redentor. Pero no es el monumento más alto del mundo porque ese le corresponde a la madre de toda Asia, la Torre de la Paz de Filipinas, que tiene 98 metros de altura. Es de todas maneras impresionante entonces la estatua de la Virgen María que se ubica en Polonia. Polonia, que es uno de los países más católicos del mundo y por cierto de Europa. Y del Papa Juan Pablo II. Bien, nos vamos entonces con esa imagen, Alicia, de esta Virgen, la Virgen más alta del mundo en Polonia, de Europa. Ah, pero del mundo... No, está en Filipinas. Ah, ya. Muy bien. Muchas gracias. Es noche de Conexión Global, además. ¿Cuál es el tema que traemos Perú, hoy día? Perú, nueva presidenta. ¿Qué significa? ¿Qué implica el fujimorismo? ¿Es un nuevo fujimorismo? ¿Y qué Perú recibe Keiko Fujimori? Bien, invitados entonces a las 10 de la noche. Yo me despido, muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invitamos a que sigan en nuestra sintonía y a que nos reencontremos mañana, como siempre, a las 17 horas en CNN Chile.